1. ¿Qué novela clásica trata de la persecución de una gigantesca ballena blanca? Moby Dick, del escritor Herman Melville. 2. ¿Cuáles son los 3 idiomas más hablados del mundo por hablantes nativos? El mandarín, con más de 900 millones, el español con casi 500 millones y el inglés con 400 millones. 3. Neerlandés es un gentilicio de ¿qué país? De Países Bajos o Holanda, cuya capital es Ámsterdam. 4. ¿Qué países conecta el estrecho de Bering? Estados Unidos y Rusia. El nombre fue puesto en honor a Victor Bering, un explorador danés al servicio del Imperio ruso que lo cruzó en 1728. 5. ¿Cuál es el ave más grande del mundo? El avestruz. Puede alcanzar los 3 metros de altura y pesar unos 180 kilos. 6. ¿Cuál es el cocodrilo más largo del mundo? El cocodrilo de agua salada. Es el mayor reptil del planeta. Los machos pesan entre 1000 y 1500 kilos y miden en un promedio de entre 6 y 7 metros de longitud. Las hembras son mucho más pequeñas que los machos, entre 2.1 y 3.5 metros de longitud, y con un peso de 500 kilogramos. 7. ¿Qué estrecho se encuentra al sur de Chile? El estrecho de Magallanes. Su nombre se debe a Fernando de Magallanes, quien lo cruzó por primera vez en 1520. 8. La mosca de la especie Drosophila melanogaster es un animal vertebrado o invertebrado. Es un invertebrado y también se conoce como mosca del vinagre o de la fruta. 9. ¿Qué está marcado en rojo en esta imagen? El trópico de Capricornio. Se le denomina de Capricornio porque en la antigüedad clásica, cuando se producía el solsticio de verano en el hemisferio sur, el sol estaba en la constelación de Capricornio. 10. ¿Quién es el padre de la teoría de la selección natural? Charles Darwin, justificándola en su obra El origen de las especies. 11. ¿Cuál es la moneda utilizada en Alemania? El euro. Estos son los billetes que se imprimen actualmente. 12. ¿Cuál es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo? La célula, la cual se considera la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. 13. ¿Cómo se llama el lado más largo de un triángulo rectángulo? La hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo. 14. ¿De qué país es esta bandera? De la India, también conocida como tiranga, que significa en hindi 3 colores. 15. ¿En qué país nació el artista Pablo Picasso? En España, específicamente en Málaga, en 1881. 16. ¿En qué siglo comenzó el reparto de África por parte de las potencias europeas? En el siglo XIX, específicamente en la década de 1880, durante el periodo del nuevo imperialismo.
17. ¿Qué famoso expresidente sudafricano estuvo encarcelado durante 27 años? Nelson Mandela. En total estuvo en 3 prisiones, aunque la primera fue la de la isla Rubel, donde estuvo 18 años. 18. ¿Quiénes fueron los 4 miembros originales de la banda Los Beatles? John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. 19. ¿Cuál fue el último zar de Rusia? Nicolás II, quien gobernó desde la muerte de su padre el 20 de octubre de 1894 hasta su abdicación el 2 de marzo de 1917. 20. ¿Quién es considerado como el principal héroe de la independencia india? Mahatma Gandhi, quien fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Drag británico. 21. ¿Cómo se llama el título de líder espiritual y político de los tibetanos? Dalai Lama, de la palabra mongola Dalai, que significa océano, y de la tibetana Lama, que significa maestro reencarnado o gurú. 22. ¿Cómo se llama en astronomía a una agrupación de estrellas? Constelación. 23. ¿A qué país pertenece la isla de Groenlandia? A Dinamarca. Más del 77% de su superficie está cubierta de hielo y se le considera como la isla más grande del mundo. 24. ¿Qué concepto en física y química define la cantidad de materia que contiene un cuerpo? La masa. 25. ¿Cuántos minutos hay en un día? 1140. Solo tienes que multiplicar 24 por 60 y listo. 26. ¿De qué país es moneda el rublo? De Rusia. Aquí puedes ver un rublo ruso moderno. 27. Según la mayoría de los historiadores, ¿dónde nació Cristóbal Colón? En Génova, donde pudo haber nacido el 31 de octubre de 1451. 28. ¿Qué mide un contador Geiger? Radioactividad. Es un detector de partículas, así como de radiación ionizante. 29. ¿Qué vientos estacionales se producen en estas zonas de la Tierra? Los monzones, especialmente en el Océano Índico y el sur de Asia. 30. ¿Cuántas caras tiene un icosaedro? 20. 31. ¿Cuál es el idioma oficial de Mozambique? El portugués. También se habla en menor proporción el macua, el tsonga, el elongüe y entre otras lenguas. 32. ¿En qué continente está Surinam? En América del Sur. Es el país independiente menos poblado de América del Sur. 33. ¿Cuántas aristas tiene un cubo? 12. 34. ¿Qué deporte practicó Michael Jordan?
Baloncesto o básquetbol. Es considerado por la mayoría de aficionados y especialistas como el mejor jugador de todos los tiempos. 35. ¿Quién es considerado como el fundador del psicoanálisis? Sigmund Freud, una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. 36. La fórmula pi por radio al cuadrado representa ¿qué de un círculo? Su área. 37. ¿Quién fue el primer emperador romano? Augusto. Gobernó entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo. 38. ¿Cuántos siglos hay en 12 milenios? 120. 39. ¿La adrenalina incrementa o disminuye el ritmo cardíaco? Lo aumenta. Se trata de una hormona y un neurotransmisor. 40. ¿Cuáles son los 4 tipos de sabores primarios? Amargo, ácido, dulce y salado. 41. ¿En qué año llegó el Imperio Español a América? En 1492. Llegaron a una isla llamada Guanahane, a la que se rebautizó como San Salvador, en el archipiélago de las Bahamas. 42. ¿En qué país se encuentra la región geográfica como Conchinchina? En Vietnam. Limita al norte y oeste con Camboya y está abierta al mar de China Meridional y al Golfo de Tailandia. 43. ¿Qué tipo de climas se da en las áreas marcadas? El clima mediterráneo. 44. ¿Qué chino, ex dirigente del Partido Comunista Chino, fue fundador de la República Popular China? Mao Zedong. Este es su retrato, tal y como aparece en la plaza Tiananmen. 45. ¿Dónde nació Malala Yousafzai? En Pakistán. Recibió el Premio Nobel de la Paz el 2014 a los 17 años. 46. ¿En qué continente está Siria? En Asia. 47. ¿Qué inventor era conocido como el mago del Menlo Park? Thomas Alva Edison. Desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. 48. ¿Quién es el principal fundador de Microsoft? Bill Gates. Su fundación fue junto a Paul Allen el 4 de abril de 1975. 49. ¿Cómo se llama el fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna oculta el Sol visto desde la Tierra? Eclipse solar. Los eclipses pueden ser totales si la luz solar es totalmente ocultada por la Luna, anulares y parciales si solo una parte del Sol es tapada. 50. ¿Cómo se llama el resultado de una división? Cociente. 51. ¿Con qué aparato se mide la diferencia de potencial entre dos puntos de un círculo eléctrico? Con un voltímetro. 52. ¿Cuáles son los 5 lóbulos cerebrales? Frontal, temporal, parietal
y occipital. 53. En la estratosfera, a medida que se sube, ¿aumenta o disminuye la temperatura? Aumenta. Esto es debido principalmente a la absorción de las moléculas de ozono que absorben radiación electromagnética en la región del ultravioleta. 54. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 144. 55. ¿Qué famoso pintor es autor de La noche estrellada? Vincent van Gogh. Lo realizó en el sanatorio de Saint-Rémy de Bouvines, donde se recluyó hacia el final de su vida, a mediados de 1879. 56. ¿Qué elemento tiene como símbolo químico Pt? El platino. 57. ¿Qué gas noble comienza con la letra X? El xenón. Está presente en la atmósfera terrestre solo en trazas y fue parte del primer compuesto de gas noble sintetizado. 58. ¿A qué época histórica perteneció Leonardo da Vinci? Al Renacimiento italiano. Da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido. 59. ¿Qué sistema material constituido por el agua terrestre incluye océanos, mares, ríos, lagos, aguas subterráneas, el hielo y la nieve? La hidrosfera. 60. ¿Cómo se dice 100 en inglés? 100. 61. ¿Qué tipo de clima se da en las áreas marcadas? El clima ecuatorial. 62. ¿Cuál es la capital de Hungría? Budapest. 63. ¿Dónde nació la activista medioambiental Greta Thunberg? En Suecia. 64. ¿Cuántas vueltas da la Tierra en 120 horas? 5, ya que 120 son 5 días. 65. ¿Qué mide un pirómetro? Temperatura. 66. ¿Cómo se llama el fundador de la compañía de contenido infantil Disney? Walt Disney. Como productor de cine, Disney ostenta el récord de persona con más premios Oscar, con 22 estatuillas y 59 nominaciones. 67. ¿A qué país pertenece Alaska? A Estados Unidos. El 30 de marzo de 1867, Estados Unidos compró Alaska del Imperio Ruso por algo más de 7 millones de dólares. 68. ¿Mediante qué proceso un gas se convierte en sólido? Mediante la sublimación inversa. 69. ¿En qué país nació el compositor de música Antonio Vivaldi? En Italia, específicamente en Venecia. 70. ¿A qué familia de la tabla periódica pertenece el azufre? A los no metales. 71.
¿Cuál es el idioma oficial de Liberia? Inglés. 72. ¿Cuál es el segundo elemento de la tabla periódica? El helio. 73. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene una molécula de ácido sulfúrico? 4. Dada su fórmula H2SO4. 74. En física, ¿qué obtenemos al dividir la distancia entre el tiempo? La velocidad. 75. ¿Cuál es la serpiente más larga del mundo? La anaconda verde o común. Las hembras alcanzan un promedio de 5 a 10 metros de largo y un peso de 35 a 85 kilogramos, mientras que los machos alcanzan una longitud de 4 a 5 metros de largo y un peso máximo de 25 a 35 kilos. 76. ¿En qué país está la ciudad de Brujas? En Bélgica. 77. ¿Cuál es el idioma oficial de Costa de Marfil? El francés, aunque se hablan unos 65 idiomas en este país. Uno de los más comunes es el dioula, empleado en el comercio, así como en la población musulmana. 78. ¿Cuál es la capa más fría de la atmósfera? La mesósfera, pudiendo alcanzar menos 80 grados centígrados. 79. ¿De qué país es esta bandera? De Tailandia. En tailandés a la bandera nacional se le conoce como Ton Trairon, que significa bandera tricolor. 80. ¿Cuál es el nombre histórico de la actual ciudad de Estambul? Constantinopla. Fue capital del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Bizantino, del Imperio Latino y del Imperio Otomano. 81. ¿Cuál es la medida de la fuerza con la que un objeto es atraído hacia el suelo? El peso. 82. ¿Cuál es el símbolo químico del oro? AU. 83. ¿Cómo se llamaba el título dado a un rey en el antiguo Egipto? Faraón. Los faraones fueron considerados seres casi divinos durante las primeras dinastías egipcias y eran identificados con el dios Horus. 84. ¿Qué mide un pascal? Presión. 85. ¿Qué nombre común recibe el CO2? Dióxido de carbono. 86. ¿Cuál es la raíz cúbica de 27? 3. 87. ¿Cómo se llama el estado fisiológico de inactividad o letargo ocurrido en algunos animales durante el verano? Estivación. 88. ¿Quién es el autor del Fantasma de Canterville? Oscar Wilde. 89. ¿Cuál es la fórmula del ácido clorhídrico? HCl. 90. ¿Qué mide un caballo de fuerza? Potencia. 91. ¿De qué país es capital Varsovia?
de Polonia. 92. ¿Cuál es este planeta? Neptuno. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gigantes gaseosos, y es el primero que fue descubierto gracias a predicciones matemáticas. 93. ¿En qué país está el monumento megalítico Stonehenge? En Inglaterra. 94. ¿A qué arte se dedicó Jackson Pollock? A la pintura. Alcanzó reconocimiento por su estilo de chorrear pintura. Esta es una de sus obras titulada Mural. 95. ¿En qué país está Teherán? En Irán. 96. ¿Qué política británica fue conocida como la Dama de Hierro? Margaret Thatcher. 97. ¿Quién pintó la famosa obra El Grito? Edvard Munch. La fuente de inspiración para El Grito podría encontrarse quizás en la atormentada vida del artista. 98. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? George Washington. 99. ¿Cuál es la capital de Vietnam? Hanoi. 100. Escherichia coli, ¿es un hongo, una bacteria o una célula humana? Es una bacteria. Forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal de animales homeotermos, como por ejemplo el ser humano.